Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bueno, familia, estamos compartiendo sobre cómo es Dios. Dios es santo. Esta es la tercera prédica de Dios es santo. Vimos que Él es su misma esencia. O sea, la santidad no fue creada. La santidad es Dios mismo, sin principio y sin fin. El mal fue creado. Y al final de esta creación, Dios destruye el mal para que en la nueva creación que Él hace esté solo la santidad de Dios. No entra el mal. ¿Por qué Dios nos llama a conocerlo y que Él se revela a nuestra vida para saber que Él es santo? Porque nos hemos compartido que Él nos muestra que Él creó un pueblo santo. Pero sabemos que en cielo nuevo y tierra nueva eso es una realidad. No entra el mal. Pero el propósito de Dios es, en esta creación, Dios disfrutar de su pueblo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llama ahora Él para Él que Él nos hizo santos. Hemos compartido, Él nos hizo santos. Él nos aparta, nos guarda, Él no nos mete en tentación y comenzamos poco a poco, a medida que nuestra mente, nuestro entendimiento es alumbrada con la palabra, a esa vida sobrenatural que solo brinda Jesucristo el Señor. Cada uno de nosotros somos parte del pueblo de Dios. También lo identifica la palabra como que somos cuerpo de Cristo. Él nos hizo santos. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo del 9 al 13. Romanos capítulo 6, versículo del 9 al 13. Oramos para que nuestra mente esté alerta y Dios nos muestre claramente su palabra. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. La palabra nos muestra aquí qué fue lo que sucedió cuando Jesucristo resucitó, cuando Él venció. Y comienza el versículo sabiendo que Cristo, sabiendo. Dios vino y tomó cuerpo y quitó el pecado, lo veíamos hace 8 días. El pecado que separaba al hombre de Dios. Por eso Dios vive en ti, vive en mí, en cada uno de nosotros, por eso somos santos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo tomó cuerpo una sola vez, Jesús. El cuerpo Jesús muere, pero resucita, cuerpo glorificado. Ya Jesucristo, cuerpo glorificado, vuelve a la tierra, pero como Señor de señores, como Dios. Venció la muerte, tomó el cuerpo glorificado y nos regaló esa vida eterna. De este pecado que vamos a hablar acá hoy, no es el pecado que separó al hombre de Dios. La acción indebida que haga alguien no lo separa de Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Dios es santo
y Él te bautizó, te circuncidó para revestir tu espíritu. Cristo vive en ti desde que llegaste a la tierra y nada lo puede apartar. Él no se sale, siempre está revistiendo tu espíritu. Por eso somos santos, por eso eres santo. Porque Él quitó ese pecado, la desobediencia de Adán, Él obedeció. Cristo vive en nosotros. Del pecado que vamos a comenzar a hablar hoy, de la santidad, no se refiere a esa separación que sí existía antes. Recuerda que había un templo físico, el templo de Jerusalén. Pero cuando Él resucita, ya Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Dios habita en ti, por eso eres santo. Dios hizo un pueblo santo. Él habita en ti, eres santo en tu espíritu. Lo que vamos a ver hoy es cuando estemos aquí en la tierra, nuestro proceder, nuestras acciones sean apartadas del mal, que manifiesten el fruto del espíritu. ¿Y por qué se llama pecado? Recuerda que en noviembre, en este tiempo del año pasado, iniciamos a predicar el reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra. Juan el Bautista dijo, se acerca el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Y cuando resucitó, Él instauró su reino, que es su presencia en nosotros. El reino está en nuestro interior. El pecado que habla aquí este versículo y que vamos a hablar el día de hoy son las acciones que hacemos que nos separan. No de Dios, porque Dios está en nuestro interior, hablamos con Él todos los días, Él nos escucha, sino de disfrutar ese reino, de disfrutar la mesa servida. De eso nos separa, de disfrutar esa mesa que está servida, de las bendiciones de Dios sobre la tierra, de una vida sobrenatural que inicia en nuestro interior. ¿En dónde? En nuestra alma. Dios genera lo que es imposible, gozo y paz en las diferentes situaciones. Dios nos genera plenitud de vida. Nos sentimos bien siempre. No cuando conseguimos el logro, sino siempre. Eso lo genera Dios en nuestro interior. Ese es el reino. Hay acciones que nos apartan. Por eso se usa la palabra pecado, porque nos separa, nos aparta de disfrutar algo para lo cual Dios nos llamó. Entonces la palabra nos va a mostrar hoy que esas acciones no permiten que disfrutemos de algo el cual Dios preparó para nosotros. Por eso se llama herencia. Hay algo para heredar, pero eso impide las acciones. Entonces dice en el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Luego en el 11, si Él hizo eso, si ya lo tenemos claro, en el 11 dice que nosotros, considerados, a nosotros debemos vernos como muertos al pecado. ¿Qué es muerto? Que nuestro espíritu, nuestra esencia, lo que nosotros somos, nuestro espíritu está impedido para hacer algo del mal, que es el pecado. ¿Qué son los deseos engañosos? Por eso Pablo, cuando Dios le muestra la revelación, Pablo dice que él no hacía eso, sino el mal que moraba en él, que ya no era él, porque él se identifica con el espíritu, pero el mal que mora en él lo engañaba y le hacía cometer errores. Es lo que sucede en nosotros. Nuestro espíritu, debemos saber que está impedido, muerto, no puede salir algo malo del espíritu nuestro, porque está revestido de Cristo. Ahí está el fruto, está el amor, el gozo, la paz, la paciencia. De ahí es que sale. No sale de nuestra voluntad ni de nuestra inteligencia. No sale la presencia de Dios que vive en nosotros, reviste nuestro espíritu. Pero al lado está el mal, está el pecado, los deseos engañosos, la carne. Cuando se manifiestan, no nos permiten reinar en vida. En el 12 dice, no reine pues
el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine es no controle, no domine, no nos dirija. Dice, no reine. Si ya sabemos que Cristo nos bautizó, nos circuncidó, que Cristo vive en nosotros, pues dice, la palabra dice, el paso es que el pecado no puede controlar nuestro cuerpo, las acciones, lo que hacemos. Si ya Él venció, por fe, Él nos hizo santos y gracias a Él podemos vivir de manera diferente. No importa lo que hayamos hecho ayer, ni hace un mes, ni hace un año. Conocerás la verdad. Oramos que hoy sea claro para salir de todo el engaño que no está afuera. El engaño, ¿dónde está? En el interior nuestro, que son las obras de la carne. El engaño no está afuera, está en nuestro interior. La palabra nos dice, ya no, cuando conocemos la verdad, pues ya eso no nos va a controlar. Las concupiscencias, la ira, el grito, el odio, el resentimiento, la envidia, la vanidad. Tomar decisiones basadas en la ira, en los celos, generan muerte, nos destruyen. Primero por lo que sentimos y segundo lo que va a generar en el entorno. Genera muerte. Dios nos llama a que tomemos decisiones con un entendimiento alumbrado por la palabra, no por los deseos engañosos. Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio. ¿Para qué conocer que Dios es santo? Porque te hizo santo. Y te hizo santo y te está llamando para que esos deseos engañosos no perturben, no logren que nos engañen y tomar decisiones que no son las correctas. Es lo que está diciendo la palabra. No reine, no controle. Tomar decisiones con ira, con odio, con resentimiento, con amargura, son decisiones erradas. Entonces, la palabra dice, ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Sabiendo que Cristo dio la vida y Él nos colocó y nos llama para conocerlo. Antes no sabíamos eso. El evangelio recuerda que no son ritos, no son sacrificios, usted no debe hacer penitencias. No, el evangelio es conocimiento, o sea, alumbra el entendimiento y esa palabra está en el interior de cada uno de nosotros. Dios nos llamó a cada uno para que a medida que tenemos la relación con Él, podamos ver claramente eso. Para eso necesitamos tiempo con Dios. Si no, el mundo, el mensaje del hombre, las tradiciones, el entorno que es tan fuerte, pues vamos a dudar de la palabra, de esas que son las buenas nuevas, que es el evangelio. Porque donde vamos y lo que dicen, no, somos pecadores y malos. Vivir apartado del mal es imposible. No, el mal nos controla. Yo soy así, yo soy de mal genio, así llegué y así me voy. No, Dios te llamó no para que sigas siendo el mismo. Dios te llamó para transformar tu vida y disfrutar de su reino aquí en la tierra. Para eso te llamó. Conocer la verdad. Él lo hace todo. Él lo hace todo. Él alumbra el entendimiento. Recuerda que es conocimiento. Ese pecado que separa del reino de Dios aquí en la tierra. Dios hizo un pueblo santo aquí. Llama a su pueblo para que Él nos aparte de ese pecado aquí. No es cielo nuevo y tierra nueva. Todos los escogidos de Dios vamos a estar en cielo nuevo y tierra nueva, en la nueva creación, viviendo en santidad. Todos, claro, allá no va a haber mal. Allá Jesucristo lo vamos a ver. Recuerda que no hay sol, no hay luna. Es una realidad. No hay mal. Vamos a estar en cuerpos glorificados. No hay muerte, no lloramos, no hay tristeza, nada. Ese pueblo santo, lo hermoso, lo maravilloso es aquí. Y Dios te llamó para eso. Te llamó para eso. ¿Cuál es ese? En el versículo de Romanos que hablamos de Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Recuerde, ese pecado son las obras, las acciones que nos apartan del reino aquí en la tierra. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, vamos a identificarlas. ¿Qué acciones
nos apartan. Y lo que vamos a hablar, recuerda, no es para el caído, no es para el que Dios no ha llamado, no. El evangelio es para el que Dios llama. A veces pensamos que el evangelio es para los demás que no conocen. No, el evangelio es para el que Dios llama y lo ve para disfrutarlo. Estas acciones las hacemos nosotros, los escogidos de Dios. Esas las hacemos nosotros al no conocer la verdad. Por eso dice el versículo, sabiendo. Dios nos llama a medida que alumbra el entendimiento, vamos saliendo de estas acciones para que esto no reine, que no nos controle, que no nos domine el cuerpo, porque Él ya venció. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredar es algo que está. Este versículo se refiere al reino de Dios aquí en la tierra, no se refiere a la vida eterna. La vida eterna es por gracia, ya Dios te la dio. El evangelio, Dios te llama para que conozcas la verdad y te muestra que estas acciones, si caemos en ellas, no nos van a permitir disfrutar del reino aquí en la tierra, que ya está. Por ejemplo, lo hacemos nosotros. Ejemplo, hechicería. Ahí entra todo lo de la adivinación, los agüeros. Entonces, estamos fin de año. Puede ser que en el diciembre pasado y los años anteriores hemos hecho agüeros o rituales para mejorar cualquier área de la vida, que el trabajo, que el dinero, que el amor, tantas cosas que uno desea que le mejoren. Y de pronto en el pasado hemos hecho eso. Entonces pensamos que al hacer un rito, un agüero o algo, eso va a afectar nuestra vida el próximo año y nos va a ir mejor. Si seguimos haciendo esa acción, no heredó el reino de Dios. ¿Y qué es heredar el reino de Dios? ¿Qué me afecta a mí el hacer un agüero o no hacerlo? Dios te llamó ya a conocer la verdad. Al hacer algo se está trasladando la confianza. La confianza. Entonces, en lugar de confiar en Dios, ¿quién es quien te da la prosperidad? ¿Qué nos corresponde hacer? Desarrollar el talento, salir, ser valientes. Dios abre las puertas y te respalda en el empleo, en los negocios, en lo que vayas a hacer. Pero es por fe. Pero cuando nosotros entramos en esas actividades, nuestra confianza se traslada a algo que yo hice. Que yo hice. Y eso que yo hice es lo que me va a permitir que me vaya bien. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde queda Dios? Pero digo que creo en Dios. Pero debo de hacer también eso. Y al hacer esas actividades para que nos vaya bien, esos ritos, esos agüeros, esas tradiciones que se tienen, pues nuestra confianza ya se traslada y no está en Dios sino en eso. ¿Y en qué heredo? Que en lugar de estar tranquilo, eso me va a generar esa angustia. Porque la confianza está sobre la acción que yo hice, o sea, sobre yo y la acción, y no en Dios, no en su palabra que permanece para siempre. ¿Por qué luego tengo angustia? ¿Por qué tengo preocupación del futuro? Porque es que nuestra confianza debe estar solo en Dios. Solo tú me haces vivir confiado, dijo el rey David.
solo tú me haces vivir confiado. Y él en lo natural sí que tenía cosas del por qué vivir confiado en las cosas que él veía. Pero él decía, solo tú me haces vivir confiado. Estas acciones, por favor, son las que hacemos nosotros al no conocer la verdad. Dios nos llamó para conocer la verdad y nos la muestra en el Evangelio y nos dice, mire, ya usted no es eso. Yo ya lo limpié. Usted está bautizado, está circuncidado. Su espíritu está impedido, está muerto a que manifieste algo. Ejemplo, la ira. Entonces se cayó un vaso, se quebró y la ira. Destruimos media casa, destruimos al hijo, a la esposa, por un vaso. Por un vaso. Se manifiesta la ira por un vaso. Entonces Dios nos muestra, no, ahí usted no va a heredar el reino. ¿Y qué es el reino? Pues si está la ira, lo primero es que en nuestro interior estamos convulsionados. Nuestro entendimiento está totalmente nublado. Y sale la ira, que es la rabia, la frustración, hacer daño físico, verbal, a las personas y a las cosas. Por algo tan simple como es que un vaso se haya quebrado. ¿Ahí habrá paz? No. ¿Será que hay gozo? No. El reino de Dios es paz y gozo en nuestro interior. Se cayó el vaso, se quebró. Pues sí hay que tener cuidado, sí hay que llamar la atención, se llama, pero con amor, no con ira. Recuerda que Dios nos disciplina a nosotros con amor, no con ira. Dios te disciplina, me disciplina con amor, no con ira. Entonces el reino, dice en Romanos, nos está mostrando que Él es santo y nos hizo santo para que nosotros estas acciones que hacíamos antes ya no estén. Que ya no estén. Porque cuando se manifiestan, entonces dice, vamos a ir al versículo final. En el versículo 21, al final, empieza diciendo, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra. ¿Qué es amonestar? Dirigir un aviso, una advertencia a una persona, hacer presente algo para que se considere. Esto que está aquí, lo que acabamos de leer, no es para sentirnos mal y darnos látigo, no. Nos llama la atención, nos dirige un aviso, una advertencia, que ese no es el camino. Hay un solo camino, que Dios nos llamó a conocerlo. Que por loco que creamos, por descabellado, porque usted dice imposible, eres santo, eres limpio. Todo esto no lo tienes. Esto está en la carne, en una parte de la mente que está puesta ahí para que necesitemos de Dios. Esto que acabamos de leer, nada detiene a una persona para que caiga en este engaño. Solo la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Los celos inundan el entendimiento de una persona. ¿Por dentro será que tiene paz con celos? No. ¿Tendrá gozo? Pues menos. No tiene el reino de Dios. Pero aparte de eso, afuera va a destruir, va a dañar. Y pues casos conocemos que por celos, pues todas las tragedias que suceden. Acerca de los cuales os amonesto. Entonces, estos versículos es para nosotros. La palabra nos está advirtiendo, nos está dando un aviso. Ese no es el camino, hagamos un alto. Diciembre es un mes de reflexión, de balances. En la parte del trabajo, cómo van las empresas, cómo va su trabajo. Si es una empresa, miran el balance. Si es el estudio, cómo le fue, semestre, la universidad, el que está en el colegio, cómo le fue. Es un mes de balances. Hagamos también el balance en nuestra área espiritual. Recuerda que Dios está de tu lado. Dios es tu ayudador.
te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Podemos hablar con Dios tranquilo. Recuerda que Él lo sabe todo, ya lo vimos la prédica anterior. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Podemos hablar tranquilos. Y entonces, de estas acciones, decirle al Señor, sí, es que yo ya quiero disfrutar de su reino. Gozo y paz en el interior y afuera, chévere vivir, disfrutar de lo que usted me llamó Dios. Esto, el camino nos está diciendo, estas acciones impiden. Entonces, ¿qué es amonestar? Nos llama la atención. Luego dice, como ya os lo he dicho antes. Oiga, como ya los he dicho antes, es decir, que no era la primera vez que en la palabra se toca este tema de que esas acciones de la carne impiden que disfrutemos el reino de Dios aquí en la tierra. Dios es santo y te hizo santo. Para disfrutar del reino de Dios es apartarnos de las acciones. Recuerda que uno dice, no, es que el mal genio, eso es normal. No, eso te aparta. La ira es normal, los celos es normal. No. Y pensamos que lo malo es solo matar y robar. No, mira que aquí hay ejemplo. Contiendas, pleitos. Estar a toda hora en contienda y pleitos, cizaña y cosas. Pues por dentro, ¿cuál paz, cuál gozo? Entonces, lo que nos muestra la palabra es que estas acciones Dios nos llama para verlas que Él nos circuncidó, que Él nos bautizó, que estamos limpios. Y que esas acciones se manifiestan de nosotros no por las otras personas, no por el entorno, por no conocer la verdad. Jesús dijo, no lo que entra es lo que daña, no lo que entra es lo que contamina. Lo que daña y lo que contamina es lo que sale. Hablando del alma, de nuestras emociones. Claro, si salen los celos, está contaminando nuestra alma. Pero si está la paz, el gozo, el amor, la paciencia, eso es lo que sale, independiente, eso es lo sobrenatural. No, es que él me gritó. ¿Qué va a salir? ¿Va a salir un pleito? Si va a salir un pleito, pues estamos aquí en estas acciones y no vamos a heredar el reino. En ese momento. ¿Y qué es? Pues estar en paz y tranquilo. Me gritó. Un grito no te hace ser menos persona. Ese es el engaño, ¿no? Al contrario, el estar tranquilo y devolver una palabra amable. ¿De dónde antes lo había hablado la palabra? En 1 Corintios capítulo 6, del versículo del 9 al 10, ustedes lo buscan, por favor. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. Ahí también habla, y habla también de los ladrones, de los ávaros, de los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los fornicarios, los idólatras, lo mismo que está acá. Y amplía unos, por ejemplo, los estafadores no están acá en la parte de Gálatas, acá están, pero recuerda que en Gálatas dice, y cosas semejantes a estas. O sea, ahí los abarca todo. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, están las acciones. Esas acciones son las que cometemos al caer en los deseos engañosos. ¿Dios para qué nos llamó? ¿Para qué Dios te llamó conocer la verdad? Por medio de la palabra, al conocer la verdad, esas acciones que están en nuestro interior no se van a manifestar. Por el poder de Dios, no por nosotros, por nuestra relación con Dios de conocer la verdad, quiénes somos y lo que hizo Cristo al tomar cuerpo. Es que Él venció, Él te trasladó al reino de la luz. Él venció. Esas acciones que están ahí en los dos capítulos que vimos, dice que nos amonesta a tener cuidado, porque no vamos a heredar. Volviendo a Gálatas, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces en Gálatas dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra es clara. Para disfrutar el reino de Dios aquí,
Necesitamos de Él. Por eso se llama reino de Dios. Y el reino de Dios es gozo y paz, el cual es una vida que es generada por la presencia de Dios que está en nosotros, por conocimiento. Él genera un fruto, Él lo genera. Fruto es el resultado, es lo último de la relación con Dios. Por eso es un proceso. Por eso Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, me extiendo a lo adelante, me olvido lo atrás. De pronto, alguna de estas cosas aún las estamos haciendo. No nos tenemos que dar látigo, pero tampoco podemos decir, no importa. No, Dios nos llamó para darnos cuenta que ese no es el camino, que si seguimos haciendo esas acciones, siendo escogidos de Dios, siendo llamados por Dios, no vamos a heredar el reino de Dios aquí en la tierra. Aquí no lo vamos a ver, aquí no. Y vamos a vivir como todo el mundo vive. Y Dios no te llamó a como todos viven. Dios te llamó a que disfrutes lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Su gozo, su paz, su amor en tu interior. Pero no solo en el interior. Imagínate cada día tomando decisiones con paciencia, con amor, con gozo, con paz, fe, mansedumbre, el entorno, la bondad. Imaginémonos nuestro comportamiento afectado por todo eso. Sucede algo, todo es para bien. Nos vamos a enojar, todo es para bien. Nos vamos a sentir mal, todo es para bien. Gozo y paz. La palabra, imaginémonos tomando decisiones así. Primero, nuestro interior, ¿cómo vamos a sentirnos? ¿Cómo vamos a estar? Solo lo brinda el Evangelio, la gracia. Dios te llamó por eso. Pero, ¿cómo va a estar el entorno? La salud va a mejorar. Porque uno con celos a toda hora, con ira, con mal genio, con contienda, pleitos, frustración, pues mínimo le duele la cabeza, gastritis, dolores musculares. Pero usted con paz, gozo, paciencia, amor, pues el cuerpo se va a ver, va a sentir el bienestar. La angustia, pues, genera enfermedad. La paz, la fe, la confianza en Dios, pues nos da al cuerpo ese bienestar. Pero no solo eso, la economía va a mejorar. El hogar, las relaciones deben de mejorar, pero es un proceso. No es hoy y mañana no. Es un proceso. La palabra dice que nos amonesta, te está llamando, nos llama la atención. Diciembre es un mes de balance, no darnos látigo, no. Es ver claramente, Señor, aquí lo necesito más. Aquí lo necesito. Yo no puedo seguir ahí porque es que no voy a heredar el reino. Y me llamó para disfrutar una mesa sobrenatural aquí en la tierra. El reino de Dios allá lo vamos a tener todos. Ejemplo, el ladrón de la derecha, el malhechor de la derecha, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor de la derecha va a estar en cielo nuevo y tierra nueva. Va a estar disfrutando de la santidad de Dios eternamente. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, al espíritu. Pero el malhechor de la derecha, ¿cómo vivió en la tierra? ¿Cómo vivió? Perseguido, ultrajado, la cárcel. ¿Cómo vivió? El Evangelio, Dios te llamó, fue para aquí, vivir aquí de una manera sobrenatural. Inicia en nuestro interior. Esos deseos engañosos están en nuestro interior y no se manifiestan, recuerda, por el entorno. No, se manifiesta porque es un engaño y porque necesitamos es de Dios. Dios impide que eso se manifieste. Usted comienza y hoy antes yo me enojaba y ya no me enojo. Es Dios de una relación con Él, del tiempo. Es adelante. Vamos a ir ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Recuerda, los que practican, el reino donde es aquí, está en nuestro interior. El versículo inicia como hijos obedientes. Si estamos viendo la palabra, si Dios nos la está mostrando, Él nos llamó, debemos de obedecer. Dice, no os conforméis. Podemos llevar 20, 10, 15, un año, un mes, 30, 40 años, en cualquiera de los, practicando cualquiera de las acciones que leímos anteriormente. No os conforméis, dice. ¿Qué significa conformarse? Conformarse es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface completamente un deseo, ilusión o necesidad. Cuando nos conformamos, aceptamos voluntariamente algo que se considera insuficiente, no satisface completamente un deseo, ilusión o necesidad. No es que yo soy siempre así con la ira, que soy celoso y que yo nadie me cambia, que es que el alcohol yo no lo puedo dejar, que siempre he sido así. No, no hay que conformarse porque esa acción no nos permite disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. No nos permite vivir bien sobre la tierra, vivir bien. Recuerda que una cosa es vivir bien, otra cosa es vivir acomodado. Dios nos llamó a las dos. Dios te llamó a que vivas bien y que vivas acomodado. Un entorno acorde a tu capacidad, acomodado, pero viviendo bien todos. Y ese vivir bien es en nuestro interior, solo lo da la palabra del Dios vivo, la gracia, el evangelio. No nos conformemos. Pueden haber pasado 30 años, 20 años haciendo una acción indebida, una acción de las obras de la carne, las que leímos. Hacer un alto y decir, Señor, usted me llamó, estoy viendo tu palabra, hoy la veo. Señor, quiero avanzar, ayúdeme. Dios es tu ayudador, ayúdeme, Señor. Y Dios hace el milagro, alumbra nuestro entendimiento, vemos claramente el por qué no y aparece la acción que es correcta, el fruto del Espíritu. Nos hacen mal, devolvemos bien. La bondad, el amor, la paciencia, la paz, el fruto de Dios que vive en ti. No debemos de conformarnos a esas acciones indebidas. Ya Dios te llamó a hacer un alto. Entonces, somos obedientes, no nos conformemos a eso. Y dice el versículo que en el pasado la razón de que las hacíamos, estando en vuestra ignorancia. El evangelio es conocimiento, el evangelio no son ritos, no son sacrificios, no son penitencias, es un conocimiento. Dios te ha llamado y te lo está mostrando. Te está mostrando quién eres. Él hizo un pueblo santo, Él te hizo santo, te hizo limpio, puro. Solo que Él mismo colocó al lado esas obras de la carne. Porque la única manera que se puede manifestar esa vida sobrenatural es que dependamos de Él. Antes estamos en la ignorancia, no conocíamos. Ahora Dios te llamó a conocerlo, a conocer la verdad que es Él, que Él venció y que eres más que vencedor, pero con Él. Con Él lo necesitamos. ¿Y qué es con Él? Es la relación personal. No son promesas, no son penitencias. Prometerle cosas a Dios cuando Él lo dio todo. No, es obediencia. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, rendirnos a Él. Señor, lo necesitamos. Este es un mes de balances. Esto que nos está mostrando la palabra es para iniciar un año, avanzar un año hacia esa meta. Que el próximo año avancemos a disfrutar de su reino. Ese reino el cual está listo, es una herencia, está servido. No tienes que trabajar por él, ya está. Ya está, es solo creer. Esos deseos engañosos se manifiestan porque antes no lo conocíamos. Ignorancia. Esto mismo que dice aquí en 1 de Pedro, Pablo dice,
y lo que hice, lo hice por ignorancia. Todo lo que hemos hecho y lo que aún hacemos es por ignorancia, porque no lo conocemos, no vemos las cosas claramente. La vemos como a medias o como no, así no es, y como está la doctrina del hombre, las tradiciones y el mundo, y comenzamos a compararlo con la palabra. Y recuerda que la palabra del evangelio siempre va a ser menos personas, siempre desde que inició con Abraham a formar su pueblo. Pues, ¿cuánta gente había sobre la tierra? Y solo Abraham hablaba con Dios. Solo Abraham tenía la información de Dios. Sabía que el Dios vivo existía. Imagínate, ¿y cuánta gente había sobre la tierra? ¿Qué tal Abraham diciendo, no, pues todo el mundo es idólatra? Y cuando Dios lo llamó, lo sacó, fue una familia que era idólatra. Entonces, ¿qué tal que Dios lo llame y le dice, no, es que toda mi familia, todo el entorno, todo el pueblo, todo? Y él solito con Dios. Israel era pequeño frente a las naciones. Todo, siempre es el mismo modelo, siempre. No esperes que la gracia, la verdad, el evangelio, la mayoría de las personas del mundo van a estar en él. Nunca esperes eso. Si usted está esperando eso para entrar, yo obedezco, pero cuando más gente, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Y menos el tiempo que estamos viviendo. Si nunca ha sido así, menos ahora, porque se está formando el último imperio sobre la tierra. Un hombre va a controlar todo el mundo. Se está formando. Entonces se está formando las reglas de ese imperio. Las normas de cómo se va a vivir allá. Cuando llegue el momento que lo coloquen a él como cabeza. Entonces nosotros tenemos que estar, que usted lo vio para que usted sea luz. Dios te llamó y te colocó sobre la mesa para hacer luz en medio donde usted se mueve. En su familia, en el entorno social, su trabajo, sus negocios, sus hobbies, lo que usted hace. Ahora ya conocemos la verdad. Decirle, Señor, maravillosa esa vida. Yo quiero no necesitar el alcohol para estar feliz, no necesitar el cigarrillo. Entonces, familia, es no desmayar. Esas acciones que tenemos es tener claro de que nos hacen daño y hacen daño al entorno. Y que Dios te llamó a conocer la verdad y que con Él te coloca a vivir en esa vida sobrenatural en medio del mundo. Porque usted dice, entonces no puedo ir a las reuniones de mi familia ahora. Claro, usted puede ir. Es que ahí no dice no vaya y no se reúna con la familia. Ahí no dice en la Biblia, en ningún lado dice eso. De hecho, la palabra es unión familiar. Lo que dice es que no te embriagues. Se puede tomarse 1, 2 copas, bailar toda la noche. La Biblia en ningún lado dice que el baile es malo. No, bailar no es malo. Usted puede bailar 1, 2 copas, disfrutar con su familia y más este tiempo, ¿no? El año pasado de pronto no nos pudimos ver. De pronto este año pueden viajar, se pueden reunir. Se disfruta de las personas. Dar gracias a Dios que estamos sobre la tierra aún, Dios mediante. Todo eso. El versículo 15. ¿Cuál es la clave? El que te llamó. Es que el que te llamó no fue el que te compartió la palabra. No fue tu amigo, ni tu hermano, ni tu papá, ni tu mamá, ni el primo, ni el vecino, ni a Mauri. No. El que te llamó fue Dios. Eso es muy importante tenerlo claro, porque a veces pensamos que el que me llamó y entonces tengo la responsabilidad con que él me llamó. No, así no es la gracia, así no es el evangelio. La congregación la está levantando es Dios. Dios mismo, familia, sobrenatural. Y el que te llamó fue Dios mismo. O sea, el que llamó a Abraham es el mismo que te llamó a ti. El que llamó a Moisés es el mismo que te llamó a ti. El mismo. Es la clave, Él te llamó a conocer la verdad. Entonces dice, el que te llamó, ¿quién es? Pues el que te llamó es Dios y es santo. Es santo, su esencia. No importa lo que hayamos hecho, éramos ignorantes. Que todavía lo estoy haciendo. Pues tengo que reconocer que soy ignorante y que necesito de Dios en esa parte y que necesito que me ayude para conocer la verdad. Corazón limpio, corazón limpio. De las historias maravillosas, recuerda que David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y de las cosas que tenía David era un corazón limpio, sin envidia, sin odio, sin resentimientos, sin venganza, sin amarguras. Pero eso, ¿quién lo generó? Dios. Era un hombre temeroso de Dios que cayó. Pero después de la disciplina, caminó como era. Después de la disciplina que Dios le dio.
Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era temeroso de Dios, amaba a Dios. A tal punto que Saúl lo quería matar. Lo tuvo ahí. No lo mató, no lo tocó. Dijo, yo no lo puedo tocar. Sin ira, sin odio, sin resentimiento. Y vio y le hizo la venia al rey. Le dijo, no, yo a usted no lo puedo tocar, rey. Usted quiere el mal y yo ¿qué le he hecho a usted? ¿Usted por qué me quiere matar? Yo no le he hecho nada a usted. Y David, del interior salió eso. Es un ejemplo. Pero avanza y David es rey y tiene 3 hijos. Los 2 primeros hijos, el mayor, a matar a David. Y David nunca fue en contra de su hijo. El hijo a enfrentarse con David y David dijo, no lo toquen. Dios fue que se encargó de él. Segundo hijo, lo mismo. Entró en rebeldía y voy por el trono. Y David lo mismo. No lo toquen. Es mi hijo, no lo toquen. Le damos casa por cárcel, acá en la habitación, le damos comida, lo tratamos bien, pero no lo toquen. ¿Quién se cargó de él? Dios. David, 3 personas, 2 hijos, la ira, el odio, la amargura, no, corazón limpio, no lo toquen. El problema es del hijo. El hijo quería el poder, quería el dinero, todo lo que conseguía ser rey, te lo querías matar. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios es santo y dice que sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué meta colocarnos el próximo año? Pedirle a Dios cada día que queremos disfrutar de Él. Y ser santos, recuerda que no es algo que es imposible. No. Sencillamente es solo por hoy. El reino es hoy. Olvidémonos de 40, 50 años sobre la tierra. El reino es hoy. Cada vez que nos levantemos, hablar con Dios. Cada vez que nos levantamos, leer la palabra. Al mediodía lo mismo, porque es que una mañana de trabajo, de situaciones en el hogar, pues tenemos que descansar. ¿En dónde vamos a descansar? ¿En dónde vamos a echar la angustia? Pues la palabra dice que en Dios. Entonces, al mediodía volvemos a hablar con Dios, volvemos a leer la palabra. Y en la noche igual. ¿Cómo va a estar nuestra alma, familia? ¿Cómo va a estar nuestra alma al hacer lo que dice la palabra? Dios no miente. El reino es hoy. Dios te llamó a ser santo. No tengas miedo, ni te parezca imposible, ni si uno se ve y dice, yo cómo he sido de malo de todo lo que he hecho, cómo he sido santo, yo siempre he sido malo. No, siempre has sido santo. Solo que éramos ignorantes y hacíamos cosas de las obras de la carne, pero siempre hemos sido santos. Nuestro espíritu es santo, Dios vive en ti. Ignorante, conocerás la verdad. Dios te llamó a conocer la verdad ahora. Entonces, familia, no nos conformemos. Es pedirle a Dios cada día de avanzar. Él está de tu lado. Él es tu ayudador. Entonces dice en Romanos 6:14 para finalizar la prédica, familia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Viendo todas estas cosas que hemos compartido durante estos 3 domingos de que Dios es santo, que Él nos hizo santos y el deseo de Él es que esa santidad se manifieste gracias a Él. Conocer la verdad, lo necesitamos a Él. Una vida que solo brinda a Él. Recuerda que ese rey, ese pueblo de Dios es aquí. Ese reino es aquí. Aquí el evangelio es para eso. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escucha eso. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ese pecado, recuerda que no es el que separó a Dios del hombre. No, no está hablando de eso. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Es el que está en Gálatas capítulo 5, del 19 al 21 y que está en 1 Corintios 6, del 9 al 10 que hablamos hoy. Esas acciones, o sea, la ira, el celo, el odio, la vanidad, la envidia. Eso dice, ese es el pecado. ¿Por qué lo referencia la Biblia pecado? Porque separa, aparta,
porque no permite que disfrutamos del reino de Dios aquí en la tierra. Para eso es el evangelio. Dios te llamó para eso. Hermoso, maravilloso. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no te va a controlar, no te va a dominar, pues no estáis bajo la ley, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia es lo que hizo Cristo cuando vino y tomó cuerpo. Todo lo que hemos compartido, Él te hizo santo. Esa es la gracia. Estás bajo, estamos bajo, sometidos, obedientes a su palabra. Él dice que no nos dio espíritu de cobardía. Entonces, el pecado no se enseñará de vosotros. ¿Que los celos? No, yo no tengo cobardía. Cobardía, caer en los celos. Cobardía, caer en la ira. Cobardía, devolver el grito. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio, templanza, fruto del espíritu. Porque la capacidad humana es imposible controlar los celos, por muy inteligente que sea la persona, con mucha estructura académica, que ha viajado por todo el mundo, que tiene mucho dinero, que es una eminencia, todo lo que usted quiera, lo natural, se le aplaude, es una bendición, ha desarrollado sus talentos, todo se lo dio Dios, chévere. Pero si no tiene la palabra de Dios, familia, mira, si no tiene la palabra de Dios, lo que hemos leído hoy de los deseos engañosos, lo enredan y no disfruta del reino de Dios aquí en la tierra. 1, y 2, lo que dice la palabra de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma. Si pierde el alma. Dios te llamó para que ganes el mundo, pero también el alma. Dios nos llamó para colocarte por cabeza en tus negocios, en el empleo, en la profesión, pero interiormente también reinando en vida. Una vida que solo brinda a Él en todo, plenitud en todo. No que le fue bien profesionalmente y alcohólico. No, Dios no quiere para tu vida eso. Dios quiere que usted desarrolle el talento profesional, empresario, el empleado, todo arriba, por cabeza. Logros arriba. Pero acá en el alma también arriba, reinando en vida, viviendo para Dios, disfrutando del fruto del Espíritu. Una vida de gozo y paz que solo da Dios, la palabra. Dios te llamó, recuerda. Entonces mira lo hermoso. Ya esas acciones, la promesa, mira tan hermoso. No se enseñoreará. No, que es que el licor, que el cigarrillo, que la ira, que los celos, que no, que eso a mí me controla. Pues estamos hablando en ignorancia porque la palabra nos muestra otra cosa. Debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Él te llamó a conocer la verdad. Dice la palabra que no debemos de ¿qué? Conformarnos. No, es que ya yo llevo 6 años así, yo mejor sigo así porque eso ya, yo ya no cambio. No, no se conforme, bendecido. No, basta el tiempo pasado. Una cosa hacemos, vamos hacia adelante. Así como nos colocamos metas naturales y persistimos, insistimos y persistimos, insistimos, más aún en estas metas de la vida espiritual de nuestro interior. Más, porque aquí es que está la vida. Aquí está la vida, el cómo nos sentimos está aquí. ¿En dónde? En que el pecado no se enseñoree de nosotros. Ahí está la vida. ¿En dónde? En que vivimos libres porque estamos bajo la gracia, en santidad, limpios, puros. Ahí está la vida. Y usted afuera consigue todo. Dios te da más de lo que pides y entiendes. Dios nos llamó para eso, familia. Dios está revelando a la congregación, a cada uno de nosotros, cómo es Él a esa vida. ¿Qué debemos de hacer nosotros? La relación con Él, pedirle que alumbre nuestro entendimiento. Por eso hay una meditación diaria. Por eso las prédicas, los estudios bíblicos y todo es que Dios alumbre nuestro entendimiento de lo que Él hizo, verlo claramente para salir de la ignorancia. Entonces, familia, lo que nos espera es una vida sobrenatural. Dios te llamó para eso. Dios te llamó a una vida que solo Él da, hermosa, una vida de paz, de gozo. Te concede los deseos del corazón, te da más de lo que pides y entiendes. Debemos de ser valientes, fuertes en todo sentido. Recuerda, el evangelio es conocimiento para aplicarlo, para aplicarlo. ¿Y qué dice el evangelio?
que eres santo, que Dios te hizo santo, limpio, que te bautizó, que te circuncidó, que Él reviste tu espíritu y que eres más que vencedor. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.